Buenos días, chicos del Colegio Juan Pablo II. Quien habla es su profesora de Química. Vamos a comenzar con la clase de Química. Bueno, comenzamos. Antes de ello, tenemos que acordarnos qué es la materia. ¿Se acuerdan qué es la materia? Materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. ¿Qué se refiere a eso? O sea, todo cuerpo que ocupa un lugar en un espacio determinado, esa es materia. ¿Se acuerdan? En la clase anterior que vimos qué cosa era materia. ¿Y cómo se medía la materia? La materia se medía por medio de kilogramos y sus derivados, ¿verdad? Entonces, un ejemplo de materia en este momento, ¿qué podría ser? Podría ser tu celular, tu computadora, tu lapicero, tu cuaderno, todo lo que ocupa un lugar en el espacio, ¿verdad? Y también vimos propiedades de la materia y todo ello, ¿sí? Ahora vamos a ver la clasificación de la materia. ¿Cómo se clasifica esta materia? ¿Sí? Entonces, comenzamos viendo el mapa conceptual. Comenzamos por el lado izquierdo. Materia. Te dice sustancias puras. ¿A qué se refiere con sustancias puras? Son aquellas sustancias que van a ser aquellas que no se van a dividir por cambios por métodos físicos, ¿sí? No las vas a poder dividir por métodos físicos. Estas sustancias puras van a conservar su identidad. Estas sustancias puras, ¿cuáles son? Son los elementos y los compuestos. ¿Cuáles son los elementos? Los elementos son aquellos que vas a poder encontrar como en la tabla periódica que está el oxígeno, nitrógeno, carbono, cualquier elemento de la tabla periódica, esos llamamos elementos, como también se llaman sustancias simples, ¿sí? Acuérdate cuando hablas de sustancias simples o elementos, hablamos aquellos que vamos a encontrar unitarios o como también podemos encontrar asociados, pero con la misma identidad atómica, que podría ser el O3 o la capa de ozono. Entonces, son aquellos que vamos a encontrar en la tabla periódica, como podría ser el nitrógeno, oxígeno, carbono, ¿sí? Y también pueden estar asociados, pero tienen que tener la misma identidad atómica. Si hablo de carbono, tiene que ser C4, ¿verdad? C4, o sea, 4 carbonos unidos. Entonces sería la misma identidad atómica. O3, ¿sí? Serían sustancias simples. Ya cuando hablamos de compuestos, nos referimos a que va a haber una unión, una asociación, pero de elementos de distinta identidad atómica, que podría ser un carbono, un hidrógeno, podría ser un nitrógeno, un oxígeno, ¿sí? Entonces, acuérdate que cuando hablamos de elementos, hablamos de aquellos que encontramos una sola identidad atómica, que puede ser hidrógeno, oxígeno, nitrógeno por separado, como también pueden estar agrupados como O3, N4, C4, nitrógeno 4, nitrógeno o carbono 4, ¿sí? A eso me refiero con C4, así, ¿ya? Entonces, y un compuesto ya vamos a estar formando ya una molécula, ¿sí? Y al formar una molécula vamos a formar uniendo elementos, como podría ser el hidrógeno y el oxígeno formando el agua, o estar formando el metano, o el propano, o diferentes moléculas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de elementos, acuérdate que hablamos de los elementos que están en la tabla periódica, también podrían ser elementos que estén formados de la misma identidad atómica, pero cuando hablamos de compuestos, van a ser muy diferentes, van a estar formados por dos elementos diferentes, ¿sí? Ya sea carbón, hidrógeno, todo un, todo un enredo al momento de tú formar compuestos, puedes formar de distintos elementos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de elementos, son aquellos que se encuentran en la tabla periódica unitariamente, que tú los puedes ver, ¿sí? En tu tabla periódica, hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno. Y cuando hablamos de compuestos, nos referimos a que vamos a ver una asociación, una formación de estos elementos. Estos elementos se van a mezclar y se van a formar entre sí para dar compuestos, dar esas moléculas, que tú conoces como moléculas, ¿sí? Eso sería sustancias puras. Ahora nos vamos a las mezclas. ¿Qué son las mezclas? Existen dos tipos de mezclas. Están las mezclas heterogéneas y las mezclas homogéneas. Las mezclas heterogéneas son aquellas que tú vas a poder diferenciar, ¿sí? Va a haber dos fases. Y las mezclas homogéneas son aquellas que van a presentar solo una sola fase, ¿sí? Entonces hay dos tipos. Son mezclas heterogéneas y mezclas homogéneas. Comenzamos entonces viendo las sustancias puras. Vamos a comenzar por la definición. ¿Qué son las sustancias puras? Las sustancias puras están formadas por átomos o moléculas, como les dije anteriormente.
Pueden ser átomos como hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, encontrados separados o como también como moléculas, como ozono, O3, H2, ¿sí? Entonces puedes encontrarlos como átomos o moléculas. Tienen propiedades específicas que se caracterizan y no pueden separarse por sustancias, por procedimientos físicos. O sea, estas no se van a poder separar por procedimientos físicos, ¿sí? Las sustancias puras se clasifican en elementos y compuestos. Vamos a ver cuáles son esos elementos y compuestos. Bueno, primero comenzamos con sustancias puras o sustancias, uno de esos sería sustancias simples, también llamados elementos, como vimos en el mapa conceptual. Estos elementos son aquellas sustancias puras que están hechas de un único tipo de átomo. ¿Se acuerdan que yo hablaba de un único tipo de átomo o una única identidad atómica? Que podría ser, en este ejemplo tenemos a hidrógeno, que está en el cuadrito, o el cobre, ¿verdad? Ya, y cuyas moléculas están compuestas del mismo elemento, por ejemplo, puede ser helio o el oxígeno, O2, está compuesto por átomos del mismo elemento, ¿verdad? Entonces, acuérdate que una sustancia simple es aquella que vas a encontrarla con un solo tipo de átomo, o como también puede estar formada por la misma y por el mismo tipo de átomo, formar una molécula, que podría ser O2, en este caso, ¿sí? Ahora vamos a ver los ejemplos. Tenemos aquí el grafito, carbono, que sería una sustancia simple. Tenemos aquí la plata, ¿sí? De diferentes metales que se van a presentar, y estos metales tú también los vas a encontrar en la tabla periódica. Cuando tú vamos a aprender en la siguiente clase cómo acordarnos, cómo se divide la tabla periódica en metales, no metales, eh, cuáles son los gases nobles, cuáles son los primeros, de dónde a dónde se comienza y todo eso, ¿sí? Entonces, esta es una introducción, ¿sí? Pero, ¿con qué fin están estas gráficas? Para que te des cuenta cuáles son las sustancias simples, ¿sí? Como puede ser la plata, el cobre, el carbono, ¿sí? Estas son las sustancias simples. Y como les dije, si yo les pregunto en el examen, les digo, ustedes nómbrenme 5 elementos o 5 sustancias simples. ¿Cuál podrían ser? Entonces, cualquiera de los que tú ves acá, de la tabla periódica, como tú ves acá, está el litio, el sodio, el potasio, ¿sí? O podrías ver por acá el boro, el aluminio, el galio, el inti, o el carbono, nitrógeno, oxígeno. Cualquiera de estos elementos, cualquiera de estos átomos que tú ves acá, podría ser una sustancia simple. Si yo te pregunto, eh, dime alguna sustancia simple, entonces tú tienes que acordarte cualquiera de estos elementos de que están presentes en la tabla periódica, ¿ya? Acuérdate, si yo te pregunto en el examen, nombre 5 elementos de 5 sustancias simples, ya, entonces tú mismo eres, pues. Indique el número de sustancias simples entre las sustancias de la fórmula. Bueno, aquí tú tienes que identificar cuál de todas estas sustancias que te están poniéndote, estos átomos que están agrupados, estas moléculas, cuál de estas son sustancias simples y sustancias, te pide solamente identificar las sustancias simples. Entonces, ¿qué te dije? ¿Cuáles son las sustancias simples? Son aquellos que presentan un solo átomo, ¿verdad? Un solo tipo de átomo. Entonces, acá vas a ver, ves por aquí, que se está mostrando O3, es una sustancia simple, ¿verdad? H2O ya es una sustancia compuesta, no es simple, no es un solo tipo de átomo. Acá vemos átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno, ya sería un compuesto, ¿verdad? Por acá vemos el sodio, Na es el sodio. No vayas a pensar que estás viendo A es un átomo y N es otro átomo, no. Na es el sodio. También es una sustancia simple porque se presenta en la tabla periódica comunitaria, sodio, ¿sí? Si no me crees, aquí mira este cuadro de aquí de la tabla periódica y te vas a irte aquí, mira, hidrógeno, litio, sodio. El sodio se escribe así, Na, ¿ya? Continuamos. Entonces, te das cuenta que, ¿cuáles son las sustancias simples? El O3, el Na, el sodio, ¿sí? Fósforo, P4, carbono, 4, ¿sí? Hasta ahí, ¿cuántas sustancias simples van? 1, 2, 3, 4. El CH4, ya ese está formado, ya ese es carbono y hidrógeno. Tienes el CO2, también es oxígeno y carbono. Y tienes el cobalto.
Entonces tienes ¿cuántas sustancias simples? 1, oxígeno, 3, sodio, potasio, carbono y cobalto. Tienes 5 sustancias simples, ¿no? 3, 4 y 5. Entonces tu clave sería D. ¿Ya? Continuamos. Acá te dice, el granito consta de 4 minerales, feldespato, magnetita, mica y cuarzo. Si uno de estos minerales se puede separar y los demás se pueden afirmar que el granito es, bueno, dijimos que si se separa, ya no sería una sustancia simple, ¿verdad? Entonces, ¿se puede afirmar que el granito es? A ver, vamos a ver. ¿Sería un elemento? No, porque se está separando y los elementos no se separan. Una sustancia simple tampoco, porque las sustancias simples serían, como les dije anteriormente, no se van a separar por métodos físicos y son aquellas sustancias que conservan su identidad, ¿verdad? Sería una sustancia compuesta. Bueno, te dice que sí, sería una sustancia compuesta, es cierto. ¿Sería un compuesto iónico? No, un compuesto iónico nos referimos ya a cargas iónicas, que por ejemplo podría ser que tú veas un carbono y arribita un negativo, o un carbono, arriba del carbono un positivo. Eso hablamos de compuestos iónicos. Eso no tiene nada que ver con este tema. Una mezcla, pero te dice una mezcla, no es una mezcla porque una mezcla no se va a separar por métodos químicos y va a conservar su identidad como tal. Entonces, vemos acá, de nuevo vamos a leer la pregunta, pero más o menos ya sabemos cuál es la respuesta. El granito consta de 4 minerales, feldespato, magnetita, mica y cuarzo. Si uno de estos minerales se puede separar de los demás, se puede afirmar que el granito es, claro, si una sustancia compuesta, porque está compuesta por estos elementos que serían magnetita, mica y cuarzo, es una sustancia compuesta. La clave sería la C. Vamos a ver cuáles son las sustancias compuestas. ¿Qué son las sustancias compuestas? Son aquellas que están formadas por sustancias puras, por repeticiones de una misma molécula, pero te dice acá, pero formada de 2 o más tipos de átomos. Por ejemplo, el agua y dióxido de carbono. Como dije anteriormente, ¿cuáles son las sustancias compuestas? Son aquellas sustancias que van a estar formadas de las sustancias puras. Mm, claro, acuérdate de esto, mira. Cuando tú ves una molécula es porque está formada ¿de qué? De átomos, ¿verdad? Y estos átomos, ¿cómo van a ser? Pueden ser iguales o diferentes. En estos casos, cuando hablamos de sustancias compuestas, nos referimos a que estas moléculas van a estar formadas por átomos, pero diferentes, ¿sí? Diferentes tipos de átomos. Como puede ser, en este caso tienes ahí nitrógeno con 3 hidrógenos, ¿verdad? Entonces están formados por diferentes tipos de átomos estas moléculas. Y como por este caso de aquí, ves hay oxígeno con 2 hidrógenos. Entonces, vamos a ver de nuevo el concepto. ¿Qué nos dice? Aquellas sustancias puras que están compuestas por repeticiones de una misma molécula, pero formada de 2 o más tipos de átomos. Claro, van a estar formadas de 2 o más tipos de átomos. Por ejemplo, el agua, como les dije, H2O tiene el átomo de hidrógeno y el átomo de oxígeno, o como el dióxido de carbono, que tiene oxígeno y carbono. Entonces te das cuenta que, ¿quiénes son las sustancias compuestas? Son aquellas sustancias que están formadas por diferentes tipos de átomos. Vamos a continuar. Bueno, aquí tenemos ejemplos de sustancias compuestas, como puedes ver, monóxido de carbono. Monóxido de carbono, porque tiene un oxígeno, mono y carbono, ¿sí? Monóxido. Siempre lees de izquierda de derecha a izquierda. En este caso tienes también el dióxido de carbono, que tiene 2 oxígenos y un carbono. Es fácil de leer. Conforme vamos avanzando en las clases, tú solo vas a poder aprender a leer también cómo se leen algunas moléculas. Tú solo vas a deducir. Hay 3 tipos de cómo se puede leer: la tradicional, la UPAC, la stock. Tienes al cianuro de hidrógeno, en este caso, al tetrafósforo, ¿no? Fósforo. El amoníaco, NH3 y el octazufre. Bueno, como puedes ver, la finalidad de estos gráficos que te he puesto acá es que tú te des cuenta que es una sustancia compuesta, ya que está formada por átomos diferentes, ¿verdad? Como ves aquí en el primer ejemplo que dice monóxido de carbono, está formado por oxígeno y carbono; dióxido de carbono está formado por oxígeno y carbono. Y tienes el cianuro de hidrógeno formado por nitrógeno, carbono y hidrógeno. Y tienes el tetrafósforo, está formado por
4 fósforos. En este caso de aquí, esto no sería una sustancia compuesta, si te das cuenta, ¿verdad? Entonces, identificamos. ¿Cuál es una sustancia compuesta? ¿Sería monóxido de carbono? Sí. Formada por oxígeno y carbono. Son átomos diferentes. ¿Está bien? El dióxido de carbono, oxígeno y carbono. Son átomos diferentes, sustancia compuesta. En este caso de acá, cianuro de hidrógeno. ¿Está formado por átomos diferentes? Sí, tienes nitrógeno, carbono e hidrógeno. Nos vamos acá. Tetrafósforo. ¿Está formado por átomos diferentes? No. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta es una sustancia simple, ¿verdad? Porque está formado por átomos iguales. Tenemos acá el amoníaco, H3N. ¿Qué sería? NH3, ¿verdad? ¿Qué sería? Amoníaco. ¿El amoníaco qué es? Una sustancia compuesta, ya que está formada por átomos diferentes. Tienes acá octazufre. ¿Qué sería? ¿Sustancia simple o compuesta? Sería una sustancia simple, ya que está formada por átomos iguales. Bueno, tenemos aquí algunos ejemplos de sustancias puras, ¿sí? ¿Cuáles son las sustancias puras? Acuérdate que las sustancias puras se refiere a sustancias simples y también sustancias compuestas. Acuérdate de tu mapa conceptual. Cuando hablamos de sustancias puras, ¿a qué nos referimos? A sustancias simples y sustancias compuestas. Mira, sustancias puras. ¿Qué dice acá? Sustancias puras. Y dentro de sustancias puras están elementos que serían sustancias simples, como les dije, y también los compuestos, sustancias compuestas. Sustancias puras, entonces nos damos cuenta que están los dos, ¿verdad? Los simples y las compuestas. Entonces aquí te dan unos ejemplos de sustancias puras. ¿Quiénes son? El agua es una sustancia pura, sería un compuesto. El ozono es una sustancia simple. Tienes el monóxido de carbono. Tienes el dióxido de carbono, sustancia compuesta. Hierro puro, sustancia simple. ¿Sí? El sodio, sustancia simple. Oro puro, sustancia simple. El benceno es una sustancia compuesta. El grafito, sustancia compuesta. Continuamos. Ahora sí, terminamos lo que es una sustancia simple y una sustancia compuesta. Antes de ello, tenemos que hacer un pequeño repaso porque sé que te vas a olvidar. Entonces, solamente hemos aprendido la parte de aquí, donde está el lado izquierdo, ¿sí? Sustancias puras. Entonces, vamos a hacer un repaso pequeño antes de comenzar, seguir comenzando la clase. Entonces, clasificación de la materia. La materia se clasifica en ¿qué? En sustancias puras y mezclas, ¿verdad? Entonces, como les dije, ¿qué son esas sustancias puras? Dentro de esas sustancias puras nosotros vamos a encontrar, ¿qué cosa encontramos? Encontramos elementos, ¿verdad? Y estos elementos, también llamados, ¿qué cosa? Sustancias simples. ¿Estos elementos cómo son? Estos elementos pueden ser iguales o puede ser un solo átomo o pueden ser formaciones, enlaces, se pueden formar moléculas del mismo átomo, como podría ser el O3, como podría ser el H4, ¿verdad? Se están formando enlaces y estos enlaces van a formarse, pero se van a dar átomos del mismo tipo, de la misma identidad atómica. En cambio, los compuestos son aquellos que se van a formar por los mismos elementos, sí, pero estos elementos van a ser diferentes, estos átomos van a ser diferentes. Entonces, un ejemplo de elemento puede ser hidrógeno, un ejemplo de elemento puede ser el C4 o O3, un elemento, pero un compuesto podría ser el agua, H2O, podría ser el metano, el propano, ¿sí? Entonces, acuérdate que los elementos son aquellos que están formados del mismo tipo de átomo o unitarios. Los vas a encontrar unitarios como carbono, nitrógeno, oxígeno. Y los compuestos son aquellos que están formados por distintos tipos de átomos, que puede ser el CH4, el CO2, el H2O, ¿sí? Ya, entonces hasta ahí tenemos que tener claro qué es un elemento y qué es un compuesto. Entonces, y estos dos están dentro de sustancias puras. Ya, continuamos entonces. Ya vimos sustancias compuestas y los tipos de... Ya, ahora vamos a ver qué cosas son las mezclas. Las mezclas que son, una mezcla resulta de la combinación de dos o más sustancias, donde la identidad básica de cada una de estas no se altera, es decir, no pierde sus propiedades y características por el hecho de mezclarse, porque al hacerlo no ocurre ninguna reacción química.
Claro. Una mezcla es, por ejemplo, cuando tú vas a tener una sustancia, digamos, el aceite y el agua, y yo voy a juntar esas dos sustancias en un envase y me voy a dar cuenta que no se van a mezclar, ¿sí? Pero tampoco va a haber un cambio de color. Digamos que en este caso pueda cambiar de color rojo, digamos así, un ejemplo, pero no va a suceder eso. ¿Por qué no va a suceder eso? Porque en una mezcla no se va a dar ninguna reacción química. Cuando nosotros hagamos reacciones químicas, es que vamos a tener un reactante y un producto. ¿Qué quiere decir eso? Es que voy a tener mis ingredientes y cuando va a suceder el cambio, va a haber un nuevo producto, ¿entiendes? Va a haber un nuevo resultado inesperado, que puede ser cambio de color o en la composición química, cosas así, ¿ya? Ahorita imagínate así. Entonces, ¿qué nos dice? Que una mezcla es aquella donde se va a dar esta combinación de dos o más sustancias. Pero ¿qué va a suceder? Que no va a haber un cambio químico, no va a haber una reacción química, ¿sí? Sino que cada una de estas sustancias va a mantener su esencia, su identidad como tal, sus propiedades y sus características. Entonces aquí vemos un ejemplo en el cual hay una ensalada de verduras, ¿sí? Y ha mezclado las verduras. Vemos que ha mezclado brócoli, no sé, fruta, creo. Ha mezclado diferentes verduras y normal se conservan las propiedades de cada una. El brócoli va a seguir teniendo esas propiedades que tiene, sus propiedades nutricionales. No va a cambiar porque tú hayas mezclado con la zanahoria u otra verdura. Va a continuar con sus mismas propiedades y características, ¿sí? Y en este caso ves que aquí vemos que están haciendo una mezcla, ¿verdad? Y esta mezcla, ¿qué sucede? Va a mantener el color, el tinte morado. En este tipo de mezcla vemos una mezcla homogénea, ya que se va a ver una sola fase, pero no quiere decir que porque presenta este cambio de color ha sucedido una reacción química, porque es un color esperado, ¿no? Si vemos aquí que estás mezclando em, en este caso estás mezclando agua y un tinte, de todos modos va a tener esta coloración, ¿sí? Y en este caso se llamaría mezcla homogénea, ¿sí? ¿Qué sucedería si yo mezclo estas sustancias que se están mezclando y cambia de un color inesperado, que podría ser un negro, un rojo, un verde? Entonces ahí voy a decir, acá está sucediendo algo más. Esta no es una sola fase. Acá está pasando algo, hay otro tipo de producto inesperado podría ser que se dé una reacción química, ¿verdad? Entonces ahí donde tú piensas, ya no es una mezcla, sino que acá está, la sustancia está perdiendo qué cosa, sus propiedades, su característica, su identidad como tal, y es por ello que me da este producto, ¿no? Entonces puedes tener esa idea. Pero en este caso, como vemos, tenemos dos ejemplos. Al lado izquierdo tenemos una mezcla heterogénea en la cual vemos que podemos distinguir los distintos ingredientes, las distintas sustancias que están utilizando. En este caso hablaríamos de ingredientes. Y en el otro caso, al lado derecho, que vemos tres pomos, vemos un tipo de mezcla homogénea, ya que vemos una sola fase, ¿sí? El producto final nos da una sola fase en la cual nosotros ya no vamos a poder distinguir como tal transparente de colorante, ¿verdad? Entonces, acuérdate que ya te estoy más o menos dando una introducción cuál es una mezcla heterogénea y una mezcla homogénea. Una mezcla heterogénea es en la cual tú vas a poder distinguir las distintas fases que se van a dar. Y una mezcla homogénea es que se va a ver una sola fase. ¿Sí? Que diga una sola fase porque no vamos a poder ver las sustancias como tal, como se puede ver a simple vista en una mezcla heterogénea. Acuérdate que cuando hablamos de hetero, cuando tú hablas de fracciones heterogéneas, te referías a qué cosa, a que el denominador iba a ser diferente, ¿verdad? Entonces es igual acá, cuando hablamos en química, familiariza estas palabras. Heterogénea también quiere decir eso, que vamos a poder diferenciar. Y cuando tú hablabas de fracciones homogéneas, decíamos que el denominador iba a ser igual. Aquí igual, entonces hablamos de homogéneas, quiere decir que vamos a ver algo igual, algo, una sola fase, ¿sí? Entonces, mezcla heterogénea, vamos a poder diferenciar. Mezcla homogénea, no se va a poder diferenciar, se va a hacer lo contrario, solamente voy a ver una sola fase, ¿sí? Continuamos. Entonces, ¿qué es una mezcla homogénea? Con lo que ya te dije, tú puedes darte una idea que es una mezcla homogénea y puedes entender este concepto, ¿verdad? Pero vamos a leerlo juntos.
¿Qué es una mezcla homogénea? Las mezclas homogéneas se llaman también disoluciones. ¿Por qué disoluciones? Porque vamos a trabajar con un conjunto de soluciones, ¿verdad? Vamos a juntar sustancias, sustancia A, sustancia B, y nos va a dar una solución. Como tal, también podemos juntar ¿qué cosa? Ahora les voy a dar una introducción. Cuando hablamos de soluciones, nosotros trabajamos con sustancias, ¿verdad? Pero nosotros podemos trabajar con sólido y con líquido, ¿verdad? Puedo trabajar con sólido y con líquido. ¿A qué me refiero con sólido? Puedo trabajar con sal, con azúcar, ya sería algo sólido, ¿verdad? Y algo líquido es algo, ya digamos, si trabajo con sólido y con líquido, ya hablo de soluciones. Entonces, este sólido, acuérdate bien, para la próxima clase, este sólido que podría ser la sal, el azúcar, el bicarbonato, este sólido lo llamamos soluto. Y al líquido le llamamos solvente, porque lo va a diluir a esto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de soluciones, hablamos de soluto y solvente. En una mezcla homogénea van a intervenir estos dos. Va a intervenir el soluto y el solvente. Claro, si yo me preparo una taza de café en estos momentos, voy a utilizar el café, que sería mi soluto, y mi solvente, que sería el agua, ¿verdad? Sería una mezcla, ¿qué? Una mezcla homogénea, porque solamente voy a evidenciar una sola fase. Entonces, continuamos. Las mezclas homogéneas se llaman también disoluciones. Tienen una apariencia totalmente uniforme. ¿A qué se refiere uniforme? A que van a presentar una sola fase, ¿sí? Es uniforme, una sola fase. Por lo que sus componentes no pueden distinguirse a simple vista. Claro, cuando yo voy a mezclar, no voy a poder distinguir a simple vista dónde está el azúcar y dónde está dónde está el azúcar al momento de que yo lo mezclo. Voy a ver solo una sola fase. Se dice que este tipo de mezcla tiene una sola fase. En química se denomina fase o una porción a una porción de materia con composición y propiedades uniformes. Por ejemplo, el agua de mar está formada por agua y muchas sales solubles, donde se observa una sola fase, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, un resumen, ¿sí?, de todo esto es que una mezcla homogénea intervienen dos cosas. Dos soluciones, ¿verdad? No, discúlpame. En una mezcla homogénea, ¿qué va a pasar? En una mezcla homogénea nosotros trabajamos con soluto y solvente. O como puede ser con solvente y otro solvente diferente, ¿sí? Como puede ser el agua y el alcohol, ¿sí? Nosotros trabajamos con solutos y solventes o de otra manera que puede ser el agua y el alcohol. O puede ser el azúcar y el agua. Siempre vamos a buscar un solvente, trabajar con un solvente. ¿Por qué? Porque va a ser ahí donde se va a dar este suceso para que se mezclen, si no, ¿cómo se van a mezclar? Tiene que haber ese medio líquido para que se pueda mezclar. ¿Y nosotros qué sucede? En una mezcla homogénea, al momento de que estamos mezclando, nos vamos a dar cuenta de qué? De que se va a formar una sola fase. ¿Y cómo nos damos cuenta que es una sola fase? Cuando nosotros vamos a poder identificar las otras sustancias que hemos utilizado para que se dé esta mezcla, ¿sí? Entonces, eso nos quiere decir acá que una mezcla homogénea es aquella donde nosotros vamos a identificar una sola fase, ¿ya? Y esta fase que vamos a identificar de cada uno de lo que hemos utilizado, que podría ser, volviendo al ejemplo, podría ser azúcar con agua, sal con agua, café con agua, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir. Nosotros vamos a ver una sola fase. Ajá. Y dice que las propiedades de la materia que al momento de mezclar van a continuar uniformes, ¿sí? No quiere decir que van a cambiar sus propiedades se van a mantener. Continuamos. Ah, miren chicos, acá tenemos las gráficas, ¿sí? Voy a moverlo un poquito más acá para que veas. Espérate. Tenemos aquí el agua de mar, como se dijo. Cada uno va a conservar sus propiedades, ¿verdad? Que el agua de mar, ¿de qué está formada por agua y muchas otras sales solubles donde se observa una sola fase. Tenemos aquí están mezclando agua con, digamos que es agua con, ya imagínate que sea azúcar blanca, ¿sí? Continuamos. Estas mezclas homogéneas, estamos viendo, como les dije anteriormente, tienes el agua y el alcohol.
tienes el café, que es una mezcla homogénea, ya que tú vas a identificar una sola fase. Tienes aquí también lo que es están poniendo sal y agua, ¿sí? Para que veas una sola fase. Bueno, chicos, aquí tienes la tarea para que tú lo puedas resolver en tu casa. Mira, vamos a hacerlo conmigo para que más o menos tengas idea, ¿no? ¿Qué son las sustancias puras? ¿Se acuerdan? Sustancias puras de mapa conceptual. Ya te vas al mapa conceptual y te haces una idea. Ah, una sustancia pura, ¿cómo es? Ya, ¿y en qué y qué hay dentro de esas sustancias puras? Se dividen en dos, ¿verdad? Y así. ¿Qué son las sustancias simples? Ya, entonces, igualito. ¿Qué son las sustancias simples? Pones su definición. Las sustancias simples son aquellas ¿qué? Aquellas sustancias que nosotros vemos que no van a poder, no van a perder qué cosa, no se va a mezclar con otro tipo de átomo, ¿sí? Son aquellas sustancias que nosotros vamos a poder visualizar que pueden ser los mismos átomos, como puede ser C4, H2, o como puede ser O3, distintos átomos no van a ser, tienen que ser los mismos átomos que se están agrupando o puede ser un solo átomo, hidrógeno, carbono, así, ¿ya? Entonces, ¿qué es una sustancia simple? Ya tú lo defines. Nombre 7 ejemplos de sustancias simples. ¿Te acuerdas que te dije cuáles podrían ser los ejemplos de sustancias simples? Cualquiera de los elementos que tú ves en la tabla periódica puede ser, eh, puede ser para estos ejemplos de sustancias simples que te piden, pues, ¿ya? ¿Qué son las sustancias compuestas? Ya. Tú dices, no, las sustancias compuestas, ¿qué son? Ya. Acuérdate que cuando hablamos de sustancias compuestas, hablamos de agrupación. ¿Agrupación de qué? De átomos diferentes, ¿sí? La número 5 te dice, nombre 7 ejemplos de sustancias compuestas. Ah, bueno, hay bastantes, ¿verdad? Pero que no se repita lo que están aquí en las diapositivas, que sean otros ejemplos, ¿sí? ¿Qué es una mezcla? Ya, tú vas a decir, una mezcla es ¿Qué es una mezcla homogénea? Ya, como te indiqué hace rato, una mezcla homogénea es aquella donde nosotros visualizamos una sola fase en la cual van a intervenir Ahí dice en la diapositiva. Nombre 5 ejemplos de mezcla homogénea. Ah, bueno, pues ahí vas a poner distintos ejemplos de los que están aquí, ¿ya? ¿Qué es una mezcla homogénea? Ah, disculpa, en la número 9, donde dice que es una mezcla, 7 dice que es una mezcla homogénea, ¿ya? La 9 tiene que decir que es una mezcla heterogénea, no de nuevo la misma pregunta, ¿sí? Que es una mezcla heterogénea, aquí es heterogénea, ¿sí? Ah, ya. Y por la número 10 te dice nombre 5 ejemplos de mezcla heterogénea. Ya, continuamos. Ahora sí, ya sabes la tarea, ya te expliqué cómo es, continuamos. ¿Qué es una mezcla heterogénea? Las mezclas heterogéneas presentan una composición no uniforme. Ah, ya, entonces aquí, ¿qué cosa quiere decir? Que yo voy a visualizar, ¿qué cosa? Dos fases, ¿verdad? No va a ser uniforme como en la mezcla homogénea. Sus componentes pueden distinguirse a simple vista y en otras palabras, se observan diferentes sustancias en la mezcla. Los componentes de este tipo de mezcla existen como regiones distintas. Claro, si tú ves aquí, está el aceite y el agua, ¿verdad? Entonces, yo los veo como regiones distintas. Y estas dos regiones que yo veo son fases, ¿verdad? Una mezcla heterogénea se compone de dos o más fases, puede ser dos o más fases. Si observas la piedra de granito, puedes ver zonas de distinto color que indican que la roca está formada por cristales de distintas sustancias. Claro, un ejemplo podría ser la piedra de granito. Otro ejemplo podría ser el cemento, ¿verdad? Cuando tú ves una pared hecha de cemento o un muro, vas a poder ver qué cosa, piedra chancada, cemento, arena, ¿verdad? Entonces, también sería un tipo de mezcla heterogénea. Ujú. Un ejemplo en la figura de mezcla heterogénea. Aquí, por ejemplo, ves una sopa de verduras, puedes identificar cada una de las verduras que están acá, puedes ver una galleta que tiene chispas de chocolate, ¿no? También es una mezcla heterogénea, una ensalada de verduras, granito, cemento, no sé, acá han puesto diferentes. No se puede visualizar bien, pero tenemos la idea de que una mezcla heterogénea es aquella de nosotros, ¿qué cosa? Vamos a poder identificar cada uno de ellos que están componentes que tiene dentro, ¿sí? Entonces,
terminamos con las mezclas heterogéneas y nos vamos a los fenómenos, ¿sí? ¿Qué son los fenómenos? Entonces acuérdate, según esto de aquí, antes de todo ello, estamos en clasificación de la materia, ya terminamos ¿cuál es la clasificación de la materia? Terminamos con sustancias puras y mezclas, ¿sí? Y hemos hablado de mezclas, en este caso, mezclas heterogéneas y mezclas homogéneas. ¿Qué son las mezclas heterogéneas? Son aquellas que vamos a identificar dos fases, ¿verdad? Y una mezcla homogénea, una sola fase. A eso se refiere. Más que nada, te acuerdas con eso, ¿ya? Ahora, un resumen total de este mapa conceptual, ¿qué sería? Materia. Se divide en dos, sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras son los elementos. ¿Cuáles son esos elementos? El elemento puede ser hidrógeno, oxígeno, sodio, por separado, como también pueden estar juntos, pero de el mismo tipo de átomo, de la misma identidad, ¿sí? Pero, entonces, ¿cómo es esto? ¿Qué ejemplo sería? Podría ser hidrógeno 2 o 3. Y las sustancias puras también se dividen en compuestos. Ah, ya, ¿y estos compuestos cómo son? Son aquellos que están formados ¿por qué? ¿Por el mismo tipo de átomo? No, que están formados por distintos tipos de átomos, que puede ser CO2, NH4, ¿sí? Distintos tipos de átomos van a formar moléculas. Estos serían sustancias compuestas. Después vemos las mezclas. La materia también se divide en mezclas. ¿Estas mezclas cómo son? Pueden ser heterogéneas o homogéneas. Estas mezclas heterogéneas están formadas por distintas fases y las mezclas homogéneas van a formar una fase, una sola fase que va a ser uniforme, ¿verdad? Ya, esos son los puntos claves para que tú te acuerdes, ¿sí? Y te vayas guiando conforme vas copiando en tu cuaderno, te vas guiando cómo es un elemento, cómo es un compuesto, ¿sí? Cómo son las mezclas heterogéneas, homogéneas, ya te vas guiando y tú mismo con los ejemplos que vas a hacer vas aprendiendo más. Entonces continuamos. Ahora vamos a hablar de los fenómenos. ¿Qué son los fenómenos físicos? ¿Qué son los fenómenos químicos? ¿Sí? Esta tarea de aquí, de mezclas, no te vayas a olvidar, tenemos que hacerlo. Tienes que hacerlo, ¿sí? Entonces comenzamos con los fenómenos. ¿Qué son los fenómenos? Se denomina fenómeno o cambios físicos a los cambios en el estado de la materia. Ah, ya, ¿qué va a suceder en este caso? La materia va a perder ¿qué cosa? Sus propiedades. Puede ser que pierda sus propiedades, pero hay dos tipos de cambios. Puede ser cambios físicos y químicos. En este caso estamos hablando de cambios físicos. ¿Qué sucede en los cambios físicos? En los cambios físicos va a pasar que la materia va a suceder, como se dice en su mismo nombre, un tipo de fenómeno, ¿verdad? En la materia o un tipo de cambio. Pero este cambio va a ser físico, como por ejemplo cortar el papel, ¿sí? Es un cambio físico. La composición de la materia no ha cambiado, pero su composición interna. Pero físicamente sí, al momento de cortar ya cambió su composición física. O en este caso, podría ser, ejemplo de aquí que te ponen, estirar qué cosa, una liga. Tú estiras, sí, cambió su forma física, ha cambiado su forma, pero su composición química no, sigue siendo una liga, no sucedió nada. Yo estiro normal, continúa siendo una liga y vuelve a su forma, ¿sí? Ese es un fenómeno físico. Ujú. Ciclo del agua también es un fenómeno físico. ¿Por qué? En el ciclo del agua nos referimos a estado líquido, sólido, gaseoso. Va a continuar siendo lo mismo, la sustancia, el agua, va a continuar siendo la molécula del agua, va a continuar siendo. No va a pasar nada, no va a cambiar sus propiedades, no va a cambiar su composición, ¿sí? Lo que va a cambiar qué cosa es su forma, porque lo vas a encontrar en estado líquido, en estado gaseoso, en estado sólido, pero va a seguir siendo agua, ¿sí? Ese es un fenómeno físico. Al momento de patear una pelota, también es un fenómeno físico. ¿Por qué? La persona se encuentra en un estado y después estira su pierna y patea la pelota. Entonces, es un fenómeno físico, ¿sí? O la pelota se encuentra en un estado y después al momento de ejercer esa fuerza, la pelota ya va a dejar de estar estática, ¿no? Y va a irse a la dirección con la cual la ha pateado, ¿sí? Entonces vemos distintos tipos de fenómenos físicos, que puede ser cortar un papel, estirar una liga, el ciclo del agua o patear una pelota, ¿no? Y vamos a ver punto por punto acá en este concepto para que entiendas bien qué es un fenómeno físico, ¿sí? Yo te doy un resumen, pero con este resumen que yo te doy con esta introducción, tú ya
ves el concepto y entiendes más rápido y más rápido comprendes también. Entonces, comenzamos de nuevo. ¿Qué son los fenómenos físicos? Los fenómenos físicos, ¿qué son? Se denomina fenómeno físico o cambios físicos a los cambios en el estado de la materia que se producen sin alterar su composición química, de lo mismo dado que no involucran ningún tipo de reacciones químicas. Como dije anteriormente, ¿qué sucede? Aquí va a cambiar la forma de la materia, mas no va a cambiar su composición química. Su composición química va a seguir igual, como en el caso del papel. Si cortas el papel, va a seguir siendo papel, no va a cambiar su composición química, ¿sí? Continuamos. Ya saben que es un fenómeno físico. Entonces, te dice aquí, los fenómenos físicos involucran al conjunto de fuerzas que ordinariamente afectan a la materia, ujú, así como su cambio de estado de agregación. Ah, ¿qué es el estado de agregación? Es cuando pasa de líquido, sólido, gaseoso o plasma. También pueden tener que ver con la mezcla de sustancias, siempre y cuando se trate de mezclas heterogéneas, en las que solvente y soluto. Ya. Entonces te dice lo mismo que hace rato, como te dije yo. ¿Qué cosas son los fenómenos físicos? Los fenómenos físicos son aquellos que no va a cambiar por la composición química de la materia, más va a cambiar su forma. Aquí te habla del estado de agregación. Claro, el estado de agregación son los estados que conocemos nosotros, de sólido, líquido, gaseoso, ¿sí? Ves que sigue siendo agua. Está cambiando ¿qué cosa? Su forma. En forma sólida como el hielo, líquido y gaseoso cuando se evapora. Cambia la forma, más no cambia la composición. A eso se refiere fenómeno físico, en otras palabras, ¿sí? Ahora vamos a conocer los fenómenos químicos. ¿Qué son los fenómenos químicos? Son aquellos fenómenos que son procesos termodinámicos, ¿sí? ¿Qué sucede? Termodinámicos, hablamos de temperatura, ¿verdad? En los que dos o más sustancias cambian su estructura molecular. Claro, aquí vamos a ver un cambio. Si va a ser un cambio molecular, quiere decir que hay una reacción química acá, ¿sí? Las propiedades de esta materia va a cambiar, no solamente va a cambiar, digamos, su forma, sino también va a cambiar su composición química. Ujú. Te dice acá, los fenómenos químicos son procesos termodinámicos en los que dos o más sustancias cambian su estructura molecular y generan nuevas sustancias. Ya, va a haber reactantes y productos. ¿Sí? Reactantes y productos. Así como hace rato les expliqué, nosotros vamos a tener, digamos, en este caso, papel más fuego, serían mis reactantes, y mi producto, mi resultado, sería en este caso carbón, ¿sí? Reactantes y productos. Entonces te dice así, vamos a ver los ejemplos. En este caso vemos un ejemplo en la figura del lado izquierdo, vemos la digestión, nos dice como ejemplo de fenómeno químico. Claro, al momento de ingresar el bolo alimenticio, comienza el proceso de digestión, ¿verdad? En este proceso se ve que tenemos nosotros qué cosa en el estómago. Tenemos ácido, ¿verdad? Entonces, ese ácido, ¿qué va a hacer? Va a degradar este bolo alimenticio que ingresa. Conforme va ingresando, va degradando ¿para qué? Para convertirlo en otras sustancias, en nutrientes, ¿verdad? Estos nutrientes para continuar las funciones vitales del organismo, ¿sí? Cada uno va a sus funciones vitales. Pero el ejemplo nos va en sí a que va a ser degradado y al momento de ser degradado va a cambiar qué cosa, su composición química, ¿sí? Ya no va a seguir siendo lo mismo. Entonces, al momento de cambiar eso se llama fenómeno químico, ya que no va a continuar siendo la misma composición química, va a tener otro tipo de producto, ¿sí? En el siguiente caso vemos un papel quemándose. Como puedes ver, es un cambio irreversible, ya no puede regresar a su misma forma. En un fenómeno químico sucede eso, son cambios irreversibles y no va a ver la misma forma. Como ves, el papel aquí se está quemando, entonces quiere decir que la esencia, la composición de este papel va a cambiar, pues. Ya no va a ser el mismo, sino ahora va a suceder que se va a ver carbón. En el siguiente caso tenemos a una manzana que con el tiempo se pudre, va a ser degradada, va a degradarse, está pudriéndose, entonces emite un mal olor. Y quiere decir que ya no va a volver a ser la misma de antes, pues la manzana, ¿sí? Es un cambio químico, ¿sí? Vemos que va cambiando de acuerdo a los procesos que se generen, ¿no? Dentro de cada, si hablamos de digestión,
vamos a ver que el ácido va a cambiar lo que es lo que va a ingresar. Ya no va a ser lo mismo. Si nos vemos en la hoja de papel que se está quemando, no va a volver a ser el mismo papel, sino que ahora va a tener otra forma y como tal también otra composición química. Ya no va a ser la misma. En el caso también de la manzana, como puedes ver, se está pudriendo y como se está pudriendo ya no va a ser la misma manzana de antes, ya no va a volver a regresar a ser lo mismo. Entonces, en los fenómenos químicos son procesos termodinámicos en los que dos o más sustancias cambian su estructura. ¿Sí? Va a cambiar su estructura como tal, ya no va a ser la misma. Continuamos. Bueno, vamos a ver este cuadro donde están las diferencias de los fenómenos físicos o también llamados cambios físicos y químicos. ¿Sí? Vamos a ver el cambio químico, nos dice. Hay un cambio en la identidad química de la materia. Claro, ¿te acuerdas del papel que se estaba quemando? Cambió la identidad química de la materia, su composición química cambió. En- lo que sucede lo contrario con el cambio físico, no cambia la identidad química de la materia. Como por ejemplo puede ser, como la liga, que tú estiras y sigue siendo liga, no cambió su identidad, va a volver a su forma. En el cambio químico, en el segundo nos dice, el cambio es permanente. Claro, como te digo, ya no va a volver a ser lo inicial que fue antes, ¿sí? Caso contrario, en el cambio físico, el cambio no es permanente, vuelve a ser lo mismo, como en el caso del agua, en el caso de la liga, ¿no? Vuelve a ser lo mismo. En el cambio químico, una o más sustancias se consumen, al menos parcialmente, como puede ser el papel. Seguimos con el ejemplo del papel, ¿no? Se consumen. En el cambio físico, se absorbe o libera energía, te dicen el cambio físico. En el cambio químico, una o más sustancias se forman. Claro, vamos a tener un nuevo producto. Y en el cambio químico nos dice también de nuevo, se absorbe o libera energía. Ah, ambos también, ¿no? Vimos las diferencias entre cambio químico y cambio físico, más o menos para que tengas una idea cómo es un cambio físico y un cambio químico. Vamos a ver los ejemplos. Dado los siguientes fenómenos, ¿cuál de ellos son físicos? Entonces tú tienes que ver aquí cuál de estos pueden ser fenómenos físicos o químicos. El ciclo del agua en la naturaleza, ¿qué fenómeno será? Puede que sea físico o químico. ¿Tú qué dices? Si es el ciclo del agua, quiere decir que va a pasar de líquido, sólido, gaseoso. Va a seguir siendo agua. Entonces es un fenómeno físico. La identidad, la composición química de esta materia no ha cambiado. Sigue siendo la misma. Entonces es un fenómeno físico. Transformaciones de energía mecánica en energía eléctrica. ¿Qué podría ser? ¿Fenómeno físico o fenómeno químico? Aumento de acidez de las aguas en el río por efecto de la lluvia. ¿Qué es? ¿Fenómeno físico o químico? Entonces tú, para practicar, vas revisando cada uno de estos ejemplos y vas haciendo una idea, ¿no? Y viendo tu cuadro comparativo de aquí. Fenómeno físico, fenómeno químico, ¿ya? Y con eso vas a hacer todo eso. Porque si yo te digo, no vas a analizar o querer investigar cómo se da este fenómeno. Por ejemplo, tú puedes investigar transformación de energía mecánica. ¿Qué es energía mecánica? ¿Y cómo se vuelve energía eléctrica? Y ya te das una idea. Pero si yo te voy a estar diciendo que es tal cosa, no vas a tener esas ganas esa curiosidad que te va a dar a investigar. Ya. Continuamos. Bueno, aquí vemos los fenómenos físicos y químicos. Tú tienes que identificar cuál es un fenómeno físico y químico, ¿sí? Por ejemplo, aquí, oxidación metálica. ¿Qué fenómeno será? ¿Físico o químico? Si se está oxidando, es un fenómeno químico, porque hay un nuevo producto, ¿verdad? El óxido. A ver, vamos a ver acá. Ebullición y evaporación. ¿Qué será? ¿Fenómeno físico o químico? ¿Mm? Ya, pues, tienes que ver. Fenómeno físico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si hablamos del agua, sigue siendo su misma identidad, ¿verdad? Y así vas viendo cada uno de estos ejemplos y vas pensando, fenómeno físico químico, ¿qué puede ser? Mm, lluvia ácida, ¿qué será? ¿Físico o químico? Es un fenómeno químico, ¿verdad? Porque hay un cambio en la materia aquí, en este caso, ¿sí? Otro, a ver, vamos a ver por acá. La temperatura nos dice, mira, fenómeno cambio de estado, fase, ¿no? Fenómeno físico. Ujú. Temperatura, ¿qué tipo de fenómeno será? Si sube y baja la temperatura.
Puede ser físico o químico. Si hablamos solo de la temperatura, está aumentando la temperatura. Ya. Mira, acá te pone un ejemplo. Mira, te pone un ejemplo. Te pone un paisaje que hay hielo, y en el otro paisaje no hay hielo. ¿Qué tipo de fenómeno puede ser? Ya. Así, cada uno de estos ve analizando, ¿sí? Y como también por tu parte puedes ir buscando en, en Google, va buscando ejemplos de fenómenos físicos y químicos y así vas avanzando. No necesariamente te vas a quedar con estas diapositivas. Puedes ir avanzando. Bueno. La misma tarea de hace rato que les dije, en este caso está corregido, ¿no? Te dice, nombre 5 ejemplos de mezcla heterogénea, 5 ejemplos de mezcla homogénea, ya hemos hablado de mezcla homogénea, mezcla heterogénea, ¿sí? Sustancias puras, sustancias simples, 7 ejemplos de sustancias simples. Nombre 7 ejemplos de sustancia compuesta, también les dije que es una sustancia compuesta, que es una mezcla, que es una mezcla homogénea. Nombre 5 ejemplos de mezcla homogénea. ¿Qué es una mezcla homogénea? Ya, sigue siendo igual, mira. ¿Qué es una mezcla homogénea? La 7 y la 9 te pregunta lo mismo. Entonces, en vez que diga en la 9 mezcla homogénea, es mezcla heterogénea, así como te dije hace rato. ¿Ya? Bueno, chicos, eso sería todo por hoy día. Hemos visto lo que es clasificación de la materia, que es una sustancia pura, que es un elemento, que es un compuesto, que es una mezcla, que es una mezcla heterogénea, que es una mezcla homogénea, y aparte también hemos aprendido que es un fenómeno químico, que es un fenómeno físico, ¿ya? Entonces, tú cada una de estas diapositivas vas a copiar. Vas a copiar, por ejemplo, en esta de acá, sustancias puras, te dice. Entonces, copias el concepto y vas a copiar uno de estos dibujos, sustancia pura, que más te guste. Igual aquí, tipos de sustancias puras. En este caso, no es muchos dibujos, puedes copiar los dos para que te acuerdes cómo es una sustancia pura, ¿sí? Y aquí igual, copias el dibujo que te guste de sustancia pura. En este caso, de la tabla periódica, no vas a copiar toda la tabla periódica, simplemente copia dos elementos, ¿sí? Por ejemplo, puede ser este, de acá aluminio y carbono, boro y nitrógeno, cualquier elemento que te guste, que sean dos copias de la tabla periódica. No necesariamente vas a copiar todo en tu cuaderno, porque si vas a copiar todo, te vas a estar todo el día copiando. ¿Sí? Copia dos, uno, así, de la tabla periódica, para que te acuerdes que es un elemento simple, una sustancia simple o elemento, ¿verdad? Esto sí, lo tienes que copiar y resolver. Resuélvelo tú solo, ¿sí? ¿Qué son sustancias compuestas? Igual copias el concepto y vas a copiar. Yo creo que deberías copiar los dos dibujos. Sí, copia los dos dibujos para que te acuerdes, porque está formado por distintos elementos, ¿verdad? Entonces tú vas a copiar así cada uno de estos. Igual aquí está para que tú identifiques cuál es un elemento y cuál es un compuesto, cuál es una sustancia simple y cuál es una sustancia compuesta, ¿sí? Copias todo eso copias todos esos ejemplos. Es una mezcla, copias los ejemplos y los dibujos. Mezcla homogénea igual, copias concepto y dibujos. Ejemplos de mezcla homogénea, todo copias. La tarea es la misma que está al final, ¿sí? Son 10. Cada uno va a haber 2 puntos. Aparte, tú sabes que son 2 notas, ¿verdad? Nota de cuaderno y nota de tarea. Muy aparte. Igual acá, mezcla heterogénea, concepto y dibujo. Acá copias también los dibujos que te gusten de mezcla heterogénea, para que te acuerdes. La idea de los dibujos es que tú te acuerdes, al momento que tú lo copias, te vas a estar acordando cómo es el tema y así vas repasando. Igual aquí, que son los fenómenos físicos, copias concepto y dibujo. Así sucesivamente, ¿ya? Aquí copias todo, porque es un cuadro comparativo de ello. Aquí copias el ejercicio y lo resuelves, investigas qué es lluvia ácida, qué es energía mecánica, qué es energía eléctrica, y de acuerdo a eso tú te vas a dar cuenta cuál de estas claves puede ser un fenómeno físico o no es un fenómeno físico. Estas imágenes te ayudan a más o menos darte cuenta de cómo es un fenómeno físico y un fenómeno químico, ¿sí? La misma tarea de hace rato.
Ya, chicos, entonces nos quedamos en este tema hoy día en lo que es química, 1er y 2º año.